Hola, hola, buenas noches tengan ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante, está esperado, está esperado. Ustedes saben que lo que está sucediendo en Colombia nos tiene a nosotros, los colombianos, bien curiosos, por decirlo menos. Lo que no te han dicho del Niñera Gate. Guillo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo Te voy a estás? dejar un momentico para que hagas la introducción del programa, para que las personas que nos vayan a seguir, que nos están siguiendo, tengan una perspectiva de lo que vamos a hacer. ¿Te parece? Claro que sí. Hoy vamos a tener un programa importante porque el tema este es bastante sensible para todo, para la situación nacional que estamos viviendo acá en Colombia. Y hoy tenemos a dos personajes sensacionales. A mí me agrada muchísimo y para mí es un privilegio contar con Ricardo Fuentes Melo, director de Periodismo Sin Frontera y el director y presidente de Nueva República, del partido Nueva República, también va a estar con nosotros acá. Diego Cortázar, también del canal Razón, Razón vertical. Razón Razón Vertical. vertical. Sí, muy bueno, muy bueno. Así que nosotros, Ricardo y Diego, aprendimos cuando pequeños que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así que estaban diciendo por ahí, no, que este Armando Benedetti estaba borracho, que está alcohólico, que está, en fin. Pero yo creo que hay muchas verdades ahí en todo eso que ocurrió alrededor de Armando Benedetti. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sin duda que el capítulo tiene mucha madera para cortarle. Benedetti venía muy comprometido desde la campaña con el pacto histórico, era uno de los hombres de primera línea. Y la forma como se desarrollaron los sucesos, pues nos hace ver que algunas fibras sensibles sí se tocaron. Muchas veces, al menos desde el punto de vista de donde lo vemos nosotros, estos escándalos tienen mucho de prefabricados, con ciertos objetivos, y sin embargo, este en particular ha dado señas de ser algo más que un escándalo prefabricado, o no sé si quizás algo que se le salió de control, pero va a ser muy bueno que durante este programa podamos analizar al respecto, porque parece que hay un poco más allá de lo que habitualmente tenemos en estos escándalos. Ricardo. Bueno, pues este señor Benedetti, pues no es ninguna novedad de sus vicios y sus cosas y sus corrupciones. Eso no es absolutamente nada raro. Eh, sí, como dice Diego, el asunto yo creo que se le salió de las manos. Hay que recordar, y lo vamos a tratar en el programa, eh, quién es la niñera y qué relación tiene con Petro y qué relación tiene con los clanes corruptos de la costa Caribe. Bueno, sí, interesante esa situación. ¿Qué tan desconocida era esa niñera para Gustavo Petro? Porque apareció en una publicidad en los últimos videos de la campaña de Gustavo Petro. O sea que sí hay una relación ya antigua entre la niñera, Gustavo Petro, la señorita Sarabia y Armando Benedetti. Sí, correcto. O sea, esta familia de la niñera Sarabia Torres viene de, de este clan de los Torres Villalba, de, de la costa Caribe, muy relacionados con Armando Benedetti, nacieron en el partido de la U, han estado afincados, atornillados en el municipio de Puerto Colombia, manejan la política de ese municipio y por supuesto tiene mucho que ver con todo el manejo de la costa Caribe. Mire, ellos vienen, esta familia, este clan Torres,
es del M-19. Hay que recordar que ellos nacieron políticamente también al lado del cura Bernardo Hoyos. Todos lo conocen de Barranquilla. Eh, eh, Contratos millonarios han pasado por las manos del clan Torres. Hay una familiar de ellas que es Karina Llanos Torres, que ha sido diputada del partido de la U, ha sido representante a la Cámara por el departamento del Atlántico. También ha tenido negocios con el clan, con estos, ¿cómo se llaman? Con Nicolás Quintero, perdón, Daniel Quintero, de Medellín. Y por supuesto han trabajado con Petro desde hace muchísimos años. No es una desconocida, no es una desconocida Laura Sarabia para nada. Su padre es su oficial retirado de la Fuerza Aérea. Pero trabajó con Uribe. Claro, viene desde hace varios años. Es que son el mismo equipo. La gente tiene que entenderlo, son los mismos. Y la mamá viene vinculada al Ministerio de Defensa desde hace muchos años, de la era Uribe, si no estoy mal, y pues ahí sigue. Es el mismo equipo, es la misma gente. Entonces, no es que esta señora Laura Sarabia apareció de la noche a la mañana al lado de Petro, porque Benedetti la trajo quién sabe de dónde, no, es que son de esos clanes corruptos de políticos que han estado vinculados con el uribismo, con el partido de la U, con el Polo Democrático, con el M-19, con todos ellos. Es la misma banda, querido Guillermo. Sí, Diego. Sí, no, iba a hacer el apunte, pero lo hizo usted primero porque no deja de ser notable el parentesco de Laura Sarabia, como usted lo mencionó, con el exoficial de la Fuerza Aérea, Octavio Sarabia, según algunas publicaciones que aparecieron en prensa, y que precisamente pues trabajó en los esquemas de seguridad de la Casa de Nariño durante la presidencia de Uribe. Y es que es tan reiterado que siempre que se escarba en estos asuntos aparezcan las conexiones que, bueno, seguir atribuyendo este tipo de cosas a la casualidad o a la suerte realmente es ya taparse los ojos. Solo quería hacer ese apunte sobre Octavio Sarabia, pues, y una vez más, como dice Ricardo, cómo aparecen siempre estos vínculos ahí. También me parece curioso anotar, saliendo un poquito sobre el tema de las identidades de Claudia, de la señorita Sarabia, ese hecho de cómo se reproducen las inestabilidades de los gabinetes de Gustavo Petro. Estaba recordando justo ahora antes de comenzar la transmisión la cantidad de funcionarios que salieron durante la alcaldía de Petro, de su gabinete, por distintos temas, y parece estarse reproduciendo exactamente la misma situación ahora en el gobierno de Petro. Entonces, es un tema a profundizar, a ver también qué tanto nos dice esto acerca de la personalidad de Petro, de la cual pues ya mucho se ha dicho sobre su poca capacidad de ejercer un buen liderazgo, y que en este momento ya es algo que va a afectar no solo al distrito de Bogotá, sino a todo el país. Bueno, hay que preguntarle eso a Antonio Navarro, que lo conoce bastante. Y bueno, Ricardo también podría decir algo sobre eso. Ricardo, ¿por qué cambia tanto de funcionarios? ¿Por qué es tan inestable esa personalidad de Gustavo Petro? Yo no creo que sea inestable. Yo pienso que es su estilo. Es su estilo y tiene que pagarle favores a mucha gente. Entonces entran funcionarios, ceden contratos, les consiguen contratos a ellos, a su familia, como el caso de la familia Sarabia. Este señor, el sargento mayor retirado, pues ha sido contratista de vieja data, lo mencionaba. Entonces no pienso que sea inestable ni nada de esa cosa, sino que tiene que pagarle favores a mucha gente y es su estilo. El tipo es un bandido que está gobernando. Y así pasó en la ciudad de Bogotá cuando estuvo en Bogotá. Sorprende es que el
uribismo, bueno, ya no sorprende, pero que el uribismo lo haya catapultado por alguna razón que mucha gente desconoce, ¿no? Pero no lo sabemos. Será interesante, perdón, Sí. sería interesante también empezar a fijarse en quiénes van a ser los funcionarios que entren a reemplazar a los dos que acaba de desplazar Gustavo Petro. Para el cargo de Laura Sarabia incluso se había mencionado la posibilidad de que el actual director de la Unidad Nacional de Protección pudiera entrar a tomar las riendas del gabinete de Petro. Yo creo que analizar las personas que van a entrar nos van a decir, nos va a añadir algunos datos y reflexiones interesantes a todo ese escándalo. Entiendo que para el cargo de Benedetti ya se nombró a un caballero, pero no sé si ustedes tienen noticia de que ya haya algún reemplazo de la señorita Sarabia en ese cargo. Bueno, pero qué tan cierto es de que Benedetti todavía está como embajador, porque he escuchado noticias en donde Benedetti todavía es el embajador de allá de Venezuela. Ese tema será muy bueno saber qué se dice próximamente, porque también leímos un titular, aunque uno ya no sabe exactamente qué creer sobre la salida de Benedetti del país, y sería interesante saber si esa salida se produjo todavía cobijado por las ventajas que le da el cargo de ser un diplomático del país, o si efectivamente, como dijo el canciller Álvaro Leiva, la renuncia se había adelantado en sus efectos en la fecha. Ese es otro de los temas que sería bueno, a los que sería bueno ponerle la lupa. Bueno, pero entonces, ¿qué? Sí, ¿ibas a decir algo, Diego? Sí, no, solo anotar que el artículo periodístico que hablaba de la salida de Benedetti recientemente señalaba a Turquía como posible destino del caballero. Entonces, a estar atentos también a qué puede significar e implicar ese viaje. Bueno, pero volviendo hay perdón, Guillo, hay algo curioso dentro de todo este entramado de cosas, que les lanzo una preguntita, a menos que tengas alguna idea adicional, Guillermo. ¿Qué implicaciones tiene para la estabilidad del país este show? Que tengo que llamarlo así, un show. ¿Qué implicaciones tiene? Para mí la pregunta. Sí, para los dos. Para los dos. Yo pienso, mire, los colombianos estamos tan acostumbrados a este tipo de escándalos y de cosas que ya nada pasa. Samper y los dineros del narcotráfico, la misma campaña de Duque con dineros del narcotráfico comprobado, con fotos, con documentos, con audios. No pasó nada, no va a pasar nada. Y esto va a seguir así hasta quién sabe, hasta que los colombianos en realidad despertemos y empecemos a elegir bien. Ahora están diciendo que va a seguir por ahí que hay un video de Petro, un video homosexual de Petro. No, eso no tiene, eso no va a pasar absolutamente nada más de una anécdota que quedará en los anales de la historia de Colombia, pero no hay nada ahí, no hay nada. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Ricardo, ¿no? También es que la política en Colombia adquirió ya los ribetes como de un show, eso es más un espectáculo, una chismografía que un ambiente serio político o de alta política, y el pueblo se ha ido acostumbrando a eso, a lo que nosotros llamamos la chismopolítica. Hizo mucho ruido este actual escándalo, sobre todo por el hecho de que tuvo dos escalones, ¿no? Estuvo primero el tema de la niñera en los sótanos de la casa de Nariño, y cuando la espuma quizás iba a empezar a bajar, vino el remate con las filtraciones de los audios del embajador Benedetti, y eso le dio mucha más explosividad al tema. Pienso que lo que hubiera podido tener consecuencias, según la percepción de la gente, más grave, que son los audios del embajador Benedetti, sin quitarle con eso importancia al tema del polígrafo en la casa de Nariño,
realmente, y analizándolo fríamente, esos audios, aunque causan mucho escándalo, no aportan por sí mismos elementos que pudieran llevar eso a una instancia judicial concluyente. Con la cuestión de decir que, bueno, yo estaba ebrio, ya se le quita mucha fuerza a la cuestión, y como no se aportó datos concretos en esos audios, creo que va a ser fácil esquivar que esto tenga unas consecuencias judiciales más profundas. Seguramente se hará alguna indagación al respecto, pero no me parece que hayan elementos para llevarlo más allá. Sin embargo, yo sí creo que se produce esta acumulación continua de escándalos, aunque en una semana para la gente van quedando atrás, van produciendo un desgaste emocional en los seguidores de Petro, y eso es algo que se puede sentir y percibir, y que tiene una cierta y limitada importancia. Uno nota cómo inmediatamente sucede un escándalo, y entre más grave sea el escándalo en el entorno Petro, se disparan inmediatamente esas perfiles en redes sociales a lanzar cortinas. Las bodegas. Bueno, sí, así las llaman, que además se nota claramente en la sincronicidad de los temas que tocan, se nota que ellos están actuando como un aparato perfectamente coordinado y empiezan a bombardear con distintos temas. Debo decir que el tema de las salidas que se produjeron recientemente de marchas de supuesto apoyo a las reformas de Petro lograron cambiar en cierta medida el centro de las noticias, con lo cual parece que ya está pasando la efervescencia respecto a este tema, pero yo creo que a la masa sencilla de personas honestas que realmente creen en Petro, esta sucesión continua de escándalos sí les ha hecho alguna mella en el ánimo. No veremos resultados de eso inmediatos, pero es un proceso que hay que tratar de seguir abonando. De nuestra parte, no con shows y con todo este espectáculo, sino haciéndolo como siempre lo hemos hecho, aportando verdades acerca de la política colombiana. Algo positivo judicialmente o legalmente no parece que vaya a pasar mucho en conclusión. Bueno, sí, Armando Benedetti es un personaje que maneja bien los medios de comunicación, y él sabe que cada palabra que dice produce un efecto. Lo que tú estabas diciendo, Diego, de que no va a pasar nada si investigan a Gustavo Petro por lo que alcanzó a decir Benedetti, que quizás no es suficiente, entre otras cosas porque la cuestión esta electoral, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación sobre los topes electorales basándose en los 15.000 millones de pesos que supuestamente consiguió Benedetti. Pero bueno, ya Benedetti dijo que él estaba borracho, él mismo lo dijo. Y en la Cámara también está la comisión de acusaciones, que está completamente controlada por el pacto histórico. Va a pasar lo mismo que en el proceso 8000, en donde Heiner Mogollón se volvió multimillonario porque él era el encargado de Ernesto Samper en esa época, y no pasó nada. Es lo mismo, como por eso es que estamos un poquito de acuerdo también con Ricardo con respecto a que no va a pasar nada y Gustavo Petro se va a mantener ahí en el poder. Sin embargo, ¿qué pasaría si realmente Armando Benedetti no consigue su objetivo? Porque él no lo hizo simplemente porque estaba borracho. Algo quiere y algo le van a dar, y algo le dieron. No es una amenaza, simplemente, ¿no? Porque está diciendo, no, es que lo amenazaron y se fue y se está escondido. Pero ¿qué está pasando realmente ahí? ¿Es amenaza o es realmente que le hicieron un negocio con él? Le dijeron, me coge lo que te vamos a dar y quédate quieto. ¿Qué pasó ahí? Antes de eso, le respondo a Juan Sebastián, que nos pregunta o nos indica que qué objetivo tiene hacer un debate. No estamos en un debate, por cierto. Si al final piensa que no va a pasar nada. Bueno, es que precisamente la perspectiva a la cual nosotros estamos invitando a la audiencia es a analizar, no tragar entero, porque si lo hacemos, pues no tiene objeto ni siquiera que tengamos un programa que se llama Derecho sin Censura, porque básicamente vamos a estar haciendo eco
de lo que los medios de comunicación tradicionales están tratando de hacerlo en todos los aspectos. Así que creo que esa es la respuesta. Ya, sigo o seguimos. Sigamos, dice la canción. Sí. Bueno, Benedetti dijo verdades. Y él siempre ha sido de ese temperamento y suelta las verdades. Eso no fue ningún invento, ni porque estaba borracho. Fue verdad. Consiguió 15.000 millones para la campaña, pero dijo algo que ha pasado como de agache, que también había conseguido la reunión con el man ese de Prisa, del grupo Prisa. Hay que recordar que el grupo Prisa es socio de la empresa, ¿cómo es que se llama? Indra, la que manejó las últimas elecciones en Colombia, que incluso Pastrana mencionó que había ocurrido un fraude. Entonces, Prisa e Indra son socios. Y este tipo con el que se reunió, no recuerdo su nombre, que se supone, porque el nombre no lo da Benedetti, pero se supone porque sí se reunieron ellos, incluso se reunieron con Rodolfo Hernández desde antes de las elecciones, el candidato apoyado por el uribismo. Entonces, es un solo grupito, pero eso ha pasado de agache. Ha pasado que cuánto dinero en realidad tenía Laura Sarabia en su maletín. ¿Por qué viajó la niñera a Venezuela? ¿Qué fue a traer? ¿Qué fue a llevar? ¿Qué está pasando aquí? Esos son comportamientos mafiosos. Eso no es comportamiento de gente decente, y algo muy, muy oscuro está pasando en realidad con el tema, no solamente la financiación de la campaña de Gustavo Petro y el posible fraude que si lo hubo, pues fue con anuencia del uribismo, sino de esto que está pasando ahora, de estos ires y venires desde Venezuela. ¿Qué están buscando? ¿Será que quieren sacar adelante el viejo sueño de Hugo Chávez, al cual era muy adepto Gustavo Petro, de dividir a Colombia, de quedarse esta región como parte de la Guajira del norte de Colombia, por su tema estratégico, por su tema de geoestratégico, y también tema de minería y toda esa riqueza que tiene? Eso es lo que están moviendo los de la costa atlántica, eso es lo que está moviendo Sarabia, Benedetti y mismo Petro, que hay que recordar que él es costeño, no es zipaquireño, a pesar de que se crió en Zipaquirá. Pero, ¿qué está pasando ahí y qué es lo que en realidad están tramando, que tiene mucho que ver con esa Agenda 2030, que no se limita solamente al tema de la agenda del lobby gay o el tema del aborto, sino a todo este reacomodamiento de la política geoestratégica? No deja de ser interesante, sí, esta cuestión de tangencial que nombró, como acaba de decir Ricardo, al grupo Prisa. La sombra del grupo Prisa se ha proyectado durante muchos años en Colombia. Ellos tienen una participación accionaria importante del Banco de Santander, y siempre han existido muchos rumores acerca de nexos entre la dirigencia del Banco Santander de España y el expresidente Samper, por los lados de la familia Botín. Aquí en Colombia no trascendió mucho, pero recuerdo que hace unos años hubo un pequeño escándalo en España alrededor de la muerte del director del Banco Santander, el señor Botín, no recuerdo el primer nombre, porque un pequeño diario de España llamado La Tribuna de Cartagena, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez la escuchó mencionar, publicó una información según la cual el señor Botín había sido asesinado por su propia hija. Emilio Botín se llama. Exactamente. Y un colombiano o un presunto narcotraficante colombiano que, según la persona que publicó esta información, tendría algún nexo familiar con Ernesto Samper. Es un tema bastante fuerte que aquí no trascendió para nada, y que en España desencadenó al final con el cierre de este diario que publicó la información. Entonces, no es para nada extraño que este nombre de esta agrupación económica
tan ligada a los medios de comunicación siga apareciendo una y otra vez cada vez que uno indaga. Es muy interesante ese tema. Globalistas, eso es BlackRock, suena enseguida. Sí, ¿no? Y que la familia Botín igual ha sido parte del Club Bilderberg, cosa que no se puede uno mencionar sin que lo tachen de teórico de la conspiración, pero pues que es real y hace parte de los lazos que el Club Bilderberg tiende o ha tendido sobre Colombia. Hay un amigo que se llama Alex Rabinovich, me dijo alguna vez, Ricardo, hablando de los conspiranoicos, dijo, ya se cumplieron todas las teorías conspiranoicas, hicieron realidad, hay que inventarnos otra. No, todas. ¿Te acuerdas del tema del OVNI? ¿Te acuerdas del tema del apocalipsis climático? Eso. Ya no se llama, ¿cómo se llama esto? La calentología. Global. Ya no se llama, sino es que, claro, porque resulta que hace frío. Entonces ya cambio climático. Cambio. Sí. Respondiendo un poquito la pregunta del oyente, que qué objetivo tiene hacer un debate si sabemos que ya no va a pasar nada. O sea, yo creo que empezaría diciendo, como dice la vicepresidenta, de malas, porque qué culpa tiene Ricardo, Diego, nosotros acá todos, si sabemos que no va a pasar nada. Estoy completamente seguro de que no va a pasar nada, porque es que la corrupción en nuestro país es para eso. Es que el tema está en precisamente poner sobre la mesa el hecho de esa posibilidad que no va a pasar nada, para que la gente se mosquee, porque es que esto también adormece a la gente. Entonces la gente dice, no, ya Petro no va a gobernar, no tiene gobernabilidad, y toda la cantidad de análisis profundo que ustedes ven ahí en Faracol y todas estas cosas. Entonces, mire lo que dice este perfil de Twitter, me parece interesantísimo. Este señor es antiglobalista y bueno, se llama Paffen. Interesante lo que escribe. Dice, nunca olviden que la misma parásita clase política que fue alcahueta, cómplice y permisiva de que el costo del aparato estatal haya sufrido un incremento del 700% en 20 años, esa misma parásita clase política que hoy dice que es la misma parásita clase política que hoy dice que salvará a Colombia. Imagínense. Entonces, yo creo que estamos ante una situación en donde nos están engañando, nos están haciendo creer que no, que quien va a salvar a Colombia de la situación que está padeciendo, esta desgracia que está padeciendo en la democracia colombiana con el tema de la niñera, lo va a salvar, no sé, no quiero decir su nombre porque... La comisión de acusaciones, una tontería, esa comisión no ha hecho nunca nada. Y yo he visto trinos de algunos uribistas donde dicen, lo logramos, tumbamos a Laura Sarabia, ahora tumbamos a Benedetti, sigue Petro, ánimo, pronto. Y yo, Dios mío, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando? Es muy triste. Yo pienso que lo bueno que va a salir de aquí, de este mini escándalo, es que muchos colombianos ya están maduros para entender qué es lo que realmente está pasando y van a confirmarlo y no van a cometer tal vez el mismo error de seguir votando por los mismos, por la misma clase política. Hay que cambiar eso y yo pienso que todavía queda una pequeña oportunidad en estas elecciones que vienen. Sí, bueno, Diego, si tienes algo que decir, Diego. No, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ricardo, hacer énfasis en algo que mencioné hace unos minutos y es la mella emocional. La verdad es que en este juego de masas lo que es atender al estado de la psique y de las emociones de las personas no deja de ser algo bastante importante. Y aquí pasa muchas veces una cosa que está vinculada con lo que llaman habitualmente la falacia del costo o la falacia del costo invertido, y es el hecho de que cuando una persona emprende un proyecto o compra algo o invierte su voluntad en algo de lo que tiene expectativas positivas y después ese algo
una vez comprado, adquirido o tuvo envuelto en él, no resulta tener todas las cualidades que pensabas, es difícil soltarlo o dejarlo ir cuanto más te hayas esforzado o invertido en adquirirlo, ¿cierto? Entonces tú gastas mucha plata en un curso de inglés y cuando estás en el curso ves que el curso realmente es muy malo, pero no lo dejas porque es que te costó mucha plata. Entonces eso también pasa mucho en la política. Yo sé que muchas personas no son o no han sido propiamente de corazón izquierdista, pero ante el desastre que han constituido los últimos gobiernos que se llaman a sí mismos de derecha, fueron arrastrados hacia ese costado. Y han visto desde que comenzó el gobierno de Petro, de que, bueno, el monte parió un ratón, que no era el tal cambio que se esperaba, pero siempre está ese sentimiento, es que cómo nos costó, sentimiento que realmente se basa en varias mentiras, pero que la gente lo siente auténtico, cuánto nos costó poner a este señor ahí, entonces se sientan en defenderlo. De hecho, los bodegueros aprovechan mucho esta cuestión cuando te publican cosas como, no, es que fueron 20 años de luchas sociales, no, es que lo que le costó los ojos a nuestros jóvenes, asumiendo que toda la juventud colombiana participó ahí, que a todas le sacaron los ojos, lo que hacen es exacerbar ese sentimiento que está vinculado a la falacia del costo. Pero tanto va el cántaro al agua que hasta que al fin se rompe, decían los abuelos, y el hecho de esta sucesión de decepciones tras decepciones tras decepciones, y entre más fuerte seas, vas realizando una mella hasta que pienso que realmente puede haber una oportunidad de que mucha gente que temporalmente optó por esta opción se desengañe totalmente. No deja de tener su limitado efecto positivo. Tampoco hay que olvidar que todo esto conduce al sueño que diseñaron, que es la constituyente para las FARC y para el ELN. Todo esto está generando una crisis moral que es provocada, por supuesto, una sensación en el país de que necesita un cambio, que cambiar el sistema político, que cambiar el sistema de salud, que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Convocando una constituyente que tiene como propósito blindar jurídicamente a los narcotraficantes, violadores de asesinos y de niños y muchos colombianos de las FARC y del ELN, como hicieron con la constituyente del 91 a favor del M-19. Entonces, Ricardo, ¿tú crees que el Centro Democrático nos va a salvar a nosotros con la Asamblea Nacional Constituyente? Dios mío. Pregunta seria, Guillermo. Sí, no. Sí, voy a pensarlo, o sea. Como ellos dicen, sí. Mire, no, ellos ponen a María Fernanda Cabal, yo le tengo estima, lo repito, cada vez que hablo de ella, pero sus cálculos políticos están ocasionándole un daño tremendo al país, porque la gente piensa que ella es de derecha, y si ella es de derecha y está apoyando a Uribe, Uribe debe ser un buen tipo, si está apoyando este partido del Centro Democrático, me han tenido de corruptos, entonces el partido debe ser muy bueno. Y entonces están engañando a la gente diciéndole, todavía hay una esperanza, o sea, dentro de 4 años, el último chance, y la presidenta va a ser María Fernanda Cabal. O sea, tranquilo, no hagamos nada, que en 4 años vamos a tener el desquite. Y ahí nos están metiendo en esta agenda globalista ya pasos agigantados, cambios en la estructura del ejército, la doctrina que se empezó a cambiar durante el gobierno de Uribe, que la concretó los gobiernos de Santos. Eso era gravísimo y nadie habló, nadie dijo nada, pero nada acerca de ese cambio de doctrina que hoy está vigente en las fuerzas militares. Bueno, te aprovecho y te hago una pregunta a ti para que también llevo al complete. ¿Quién gana y quién pierde en esta trama? Ganan ellos, gana la izquierda, que está en el poder desde hace muchísimos años y pierde. Esa es la respuesta que no quería escuchar, pero... Pierde el país, pierde el país. Definitivamente pierde el país. Efectivamente. O sea, vamos a seguir engañados. Nosotros no, otros sí, pero hay que seguir con eso. La labor de Diego, por ejemplo, en Twitter es impresionante. Eso responde todo, pone la foto, y la gente queda, y uno al principio dice, bueno, eso no tiene, claro que tiene impacto, claro que tiene mucho impacto. Ese trino lo verán, aunque se los están censurando porque incluso
porque somos nosotros, estamos conectados, uno sigue al otro. Yo no puedo ver muchos trinos ni muchas respuestas de Diego en el Twitter. Hay que... Sí, ya son varios, bastante los seguidores que han alertado de que cuando van a acceder a los trinos, pues simple y llanamente no les aparecen, están removidos, pero bueno, es que es importante. Pero menos mal que Elon Musk es de los buenos, es de los buenos. Es importante luchar por la zona gris, porque es que estamos en este momento en el que la izquierda ya no era una expectativa, sino una realidad. Bueno, nosotros sabemos que por detrás del escenario siempre ha sido una realidad, pero para muchos ciudadanos que no tienen los conocimientos que los que están aquí presentes tienen, la izquierda es nueva gobernando y entonces están ya en esa zona gris donde la expectativa se convirtió en realidad y pueden pasar a comparar. Y al comparar no están viendo, lo repito, el cambio tan radical que esperaban. Entonces, hay mucha gente presa de la incertidumbre, hay mucha gente presa de la confusión, hay mucha gente que no sabe muy bien qué actitud tomar. De ahí la importancia, como dice Ricardo, en lo que yo me empeño tanto en los trinos para contestarle a determinadas bodegas, no es tanto para vencer en debate a estas bodegas que nunca dan la cara y entran a un verdadero debate, pero sí para que las personas que los leen y están en esa zona gris no terminen siendo empujadas para el costado que ellos desean ser empujados. Entonces, que puedan leer lo que estos bodegueros ponen, pero inmediatamente encuentren una réplica, con una imagen, con un artículo periodístico, con un argumento que haga un contrapeso y no permita que esa zona gris se decida a favor de ese costado. Ahorita que mencionaban lo de la constituyente, que es un tema bastante delicado por el que ellos vienen hace años tratando de hacer un trabajo, es indudable el propósito de que nos quieren llevar a una nueva constituyente. Para eso basta analizar el hecho de que durante la era Santos, en los diálogos con las FARC planteó como parte de los diálogos la necesidad de hacer una constituyente, pero pasa a mí una cosa que a mí me parece muy graciosa, y es que ellos mismos se empantanaron, porque cuando hicieron la constituyente del 91, empezaron a crear esa cultura de que es una constituyente fantástica, una de las mejores y más avanzadas del mundo, y un par de generaciones crecieron con esa convicción. Ahora que la quieren cambiar, es complejo porque los de la derecha no quieren dejar que la izquierda cambie la constitución, pero los mismos de la izquierda le tienen un gran afecto a ella y tampoco son muy proclives por el momento, me refiero a las grandes masas sencillas, a aceptar ese cambio de constitución. Entonces, con el chantaje de la paz, durante los diálogos de La Habana, las FARC trató de chantajearnos, decir, mire, lo hacemos, pero tiene que ser validado por medio de un proceso constituyente. Nadie les copió la idea, ni los de la derecha ni los de la izquierda. Luego, cuando hubo esta cuestión de que iban a meter preso a Álvaro Uribe, entonces con esa excusa la derecha planteó que había que hacer una reforma en la justicia colombiana y que se tenía que hacer por medio de una constituyente, es decir, no les funcionó por un lado, lo están intentando por el otro, y cuando no funcionó y empezaron a aparecer esta cuestión de las marchas estudiantiles, las primeras contra el gobierno Duque, Quintero, el alcalde de Medellín, que todavía trata de ser un independiente, también dijo que había que todo esto ameritaba una reforma a nivel constituyente. Es decir, lo intentaron por la izquierda, lo intentaron por la derecha, lo intentaron por el supuesto centro, y la gente definitivamente no les ha tomado el discurso. Seguirán, sí, aprovechando la crisis para llevar a la sociedad al rincón que acaba de mencionar Ricardo, que es un punto de desespero y decepción tal que, o ese es el plan de ellos, terminen aceptándolo. Y en definitiva, de fondo último, el gran daño de todo esto, de todos estos escándalos, año tras año tras año, en un bando y en otro, está llevando una cosa definitiva y de fondo, que es una decepción tal del sistema político, de la justicia y de absolutamente todos los mecanismos e instituciones que hacen nacer en el corazón de la gente un campito para el globalismo que eventualmente llegará a reemplazar las soberanías. Porque llega el momento en que la conclusión es, si nada funciona aquí, entonces tiene que venir la respuesta de afuera. Y yo creo que a nivel histórico ese sí es el macro proceso al que nos lleva. Son palabras mayores,
pero es interesante, interesante. Me adhiero a esa corriente de pensamiento. Bueno, sí. Perdón, Guillo. Sigue. Lanza esta pregunta que está aquí, no sé si estás de acuerdo, porque aunque ya lo hemos tocado en diferentes respuestas de ustedes, es obvio que esto es una actuación. Y así como Ricardo lo mencionaba, Benedetti dijo la verdad. Ya después, no sé si ese cuento y que lo amenazaron, no. Más bien le pagaron. No hay que olvidar, volviendo con el grupo Prisa, que entra a Colombia y fue muy cercano a Uribe, y el grupo Prisa lo volvió a vincular a Colombia Juan Manuel Santos. El grupo Prisa está relacionado también porque aquí mencionaron en un comentario el tema de Julio Sánchez Cristo con la W. Julio Sánchez es grupo Prisa, y por eso este tipo de escándalos, como los medios los tienen también en su poder, esta gente de izquierda, pues no pasa nada, y la gente no se entera, no tiene opción de diferente explicación, porque todas están encaminadas a tapar, a ocultar, a poner el escándalo digamos, momentáneo, coyuntural, y este tema de base, de fondo, no se explica y no se cuenta, y le mandan el Carnaval de Barranquilla, perdón a los amigos aquí barranquilleros, le mandan el Reinado de Belleza, le mandan el Campeonato de Fútbol, y para eso hemos sido digamos, maleducados durante generaciones en Colombia. Esto es muy latinoamericano. Entonces, no hay que olvidar ese enlace de Indra, del grupo Prisa, de los medios de comunicación, y Santos y Uribe, Benedetti, por supuesto, ¿no? O sea, Petro. Sí. Bueno, yo soy un poquito optimista, Ricardo y Diego. Soy optimista porque creo que de esta situación que está ocurriendo aquí en Colombia en este momento van a salir cosas positivas. Y lo he visto en algunos influencers en Twitter que se están manifestando con el trabajo que está haciendo Diego Cortázar, tanto en Twitter como en YouTube. Es una labor importante lo que estás haciendo tú, Ricardo. Es importantísimo. Y he notado que se está generando como una especie de masa crítica de muchos profesionales, de muchos, digamos, analistas políticos que pueden crear un estado de opinión, como hablaba Uribe, el estado de opinión. Se puede generar un estado de opinión que reemplace a esa incertidumbre que hay entre esta supuesta izquierda y esta derecha, supuesta derecha que tenemos aquí en Colombia, corrupta. ¿Ya? Entonces, ¿qué alternativa tenemos, Ricardo y Diego? Si ya se está conformando una especie de masa crítica, creo que es hora de que alguien convoque a esos profesionales, a esos comentaristas, esos analistas que son antiglobalistas, que son pro vida, que son, o sea, no quiero de pronto decir de derecha, porque de todas maneras el término de derecha a veces repela en algunos sectores, pero sí creo que se puede convocar y se está llegando el momento para eso, Ricardo, y creo que tú puedes hacer esa labor y hagamos una reunión. Yo la verdad que, y siempre lo he dicho, ayer tuvimos una reunión con Jonathan Silva, con Samuel Ángel, y estaba el doctor Gilberto Alzate, que es abogado del sector de la reserva, y ellos tienen sus aportes importantes para todo esto. Yo creo que es bueno que se convoque una reunión como, bueno, comparándolo simplemente por comparar, porque no hay comparación ahí, es el Movimiento Ciudadanos, el Partido Ciudadanos de España, fue de personas profesionales, no sé si eran millennials, no eran qué eran ellos, pero eran gente que quisieron abrir un espacio y lo consiguieron. No se pudieron sostener en el tiempo, pero lograron abrir un espacio. Yo creo que es bueno, que hagamos algo con Nueva República, Ricardo, porque no podemos seguir siempre hablando y vamos a decir y vamos a opinar y vamos a hacer y vamos a ver todo lo malo que hay en Colombia, pero no damos el siguiente paso.
¿Qué piensa? Yo creo eso, pues la propuesta está hecha hace años, está esa propuesta de Nueva República. No tenemos vocación clientelista, porque hay mucha gente que ha pasado por acá y se ha ido y dice, pero es que no, si no me van a dar el aval para la alcaldía, no sé qué. Hombre, hay que empezar a construir y hacernos oír, lanzar candidatos, incluso pensando que no vamos a ganar, pero tenemos que generar espacios, las propuestas, darlas a conocer y la gente decide. Quitarnos nosotros ese lastre o esa vergüenza, fracasamos en estas elecciones. Eso no es lo importante. Lo importante es en este momento lanzarse, dar a conocer las ideas y que la gente decida. La gente tiene que asumir su responsabilidad. Mire, mucha gente me acusa a mí de que Petro haya salido presidente, que porque no publiqué el libro hace no sé cuánto, que porque no dije, yo lo vengo advirtiendo hace muchos años. Y el mote ese que es hasta fastidioso, lo advertí o no, que lo pongo ahí porque es fastidioso. Que no es porque yo me esté, sino que yo sé que genera cierto escozor, que es importante. Pero entonces me acusan a mí de que porque no publiqué el libro de Petro antes, Petro se volvió presidente. Y yo dije, basta leer Periodismo Sin Fronteras desde hace, no sé, 14, 15 años, vengo publicando sobre Petro. O sea, no necesito estar en un libro empastado, encuadernado y además eso no va a generar absolutamente ningún cambio, porque se supone que la contraparte, la oposición, en realidad es oposición y resulta que no es oposición. Estamos perdidos. No hay una verdadera oposición, pero la culpa es del votante colombiano, que escoge mal, que escoge el menos peor. Miren, las campañas en las elecciones pasadas decían, no, hay que escoger el menos peor porque ya ahí nos da un tiempito de espera y esto y que otro. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Esa es la mentalidad, perdóneme, eso es onanismo mental. Eso es no ver la realidad. Ricardo, yo siempre dije, hay que votar por el que mejor represente, no el menos malo. O el voto útil, que llaman, el voto útil. Sí. Entonces, decían que yo era una pátrida y que yo no sé qué, porque debe ser así, no es por nadie, pues votar en blanco, porque qué más. Pero bueno, ahí está, esa es la mentalidad colombiana, tristemente, pero lo bueno es que hay muchos que están despertando. Así es. Yo pienso que esta actitud que algunas personas llaman despertar, refiriéndose a la filtración en el sistema colombiano de ideas que tienden a hacer evidente las complicidades que hay entre los dos bandos políticos colombianos y las complicidades entre esos dos y unas fuerzas internacionales, y que algunos resumen pues en la palabra antiglobalismo. Pienso que es algo que ha crecido. Pienso que es innegable que hay una cantidad de gente ahora que no había hace un par de años, que ya han entrado en contacto con estas ideas de una manera desordenada, imperfecta. Han ido surgiendo, podemos llamarlos referentes, personas que por X o Y motivo tienen un mejor dominio del tema, se han lanzado a hacer su trabajo a redes sociales o han escrito libros como el señor Ricardo Puentes Melo, o tienen canales de YouTube o se expresan en redes sociales, y por su conocimiento pues han aglutinado un grupo de personas que toman referencia de ellos. Noto que entre esos referentes no hay una uniformidad total de conceptos, aunque las líneas generales son las mismas, están de acuerdo en líneas generales. No creo que haya todavía tanta gente como para que la denominemos masa crítica. No me parece que haya todavía tanta gente que pueda hacer un contrapeso en Colombia. No quiero decir esto de forma pesimista, es que todo tiene un proceso. Y yo soy optimista porque he visto que el proceso efectivamente ha avanzado durante estos años. Respecto a la sugerencia de empezar a coordinar esfuerzos, me parece que sí, puede estar llegando el momento de empezar a tratar de coordinar a estos referentes. Siento, es decir, yo los veo a cierta distancia,
que hay mucha cuestión personal, no sé si una cuestión de egos pudiera influir a veces entre estos referentes. No sé si las diferencias en la forma de concebir el problema las llevan como a un plano personal también, puede estar sucediendo. Me parece que sería muy positivo que alguien planteara una instancia neutral, es decir, puede que en este momento todavía estemos un poco verdes para pretender que estos referentes se unan, pero sí se podría generar como unas instancias de diálogo donde se intercambien ideas de manera respetuosa y aunque no lleven directamente a una unificación de lo que sería mi sueño, que sería un movimiento antiglobalista colombiano, por lo menos el mismo hecho del debate entre personas que están rondando las mismas ideas ayuda al movimiento, ayuda a instruir a los ciudadanos, ayuda a darles más visibilidad y ojalá de esa instancia de intercambio de ideas, llamémoslo por ejemplo un congreso que se pueda reunir, pues pueden salir documentos, pueden irse trabajando poco a poco la unificación de los conceptos, que más adelante en el futuro, puede ser la semilla que en el futuro pueda germinar en la forma de un movimiento antiglobalista unificado, pero que mientras llega ese momento igual puede generar, lo que quiero decir y se me escapa es, tener una instancia que pueda emitir comunicados, emitir opiniones unificadas a nivel público, que se empiece a formar como una voz que pueda tener repercusiones primero en las redes sociales de cada uno de estos líderes individualmente, pero quizás aspire a llegar a los medios de comunicación, una incipiente voz que pueda estar teniéndose en cuenta para opinar sobre determinados hechos de la nación, que es algo que actualmente está acaparado por ciertos partidos políticos y movimientos políticos. ¿Qué piensas, Ricardo? No, me parece una muy buena idea y comparto que el tema es de egos. Eso no es nada más. Es un tema de egos y eso ha impedido que mucha gente, la gente que está trabajando separadamente, se una, porque dicen, no, es que mi trabajo solamente me va a beneficiar a mí y no a una causa. Esta causa antiglobalista, por supuesto, qué pena nuevamente la publicidad, pero es la causa de Nueva República. Nosotros somos totalmente antiglobalistas y la propuesta, el diferenciador nuestro es que es una derecha con valores. Ese es el diferenciador, no solamente derecha, y la gente puede entender mal que derecha es tener un uniforme. Yo les digo uniforme militar, les digo, ahí tienen a Fidel Castro, ahí tienen a Hugo Chávez, ahí tienen a mucha gente con uniforme militar absolutamente de izquierda. Entonces el uniforme militar se ha convertido también en un fetiche, en una especie de bandera para la gente que dice ser de derecha, pero que en realidad no sabe qué es eso. Entonces, lo importante acá son los valores. Yo no podría apoyar, vuelvo y menciono, a una María Fernanda Cabal, porque ella es abortista. Yo como la conozco y lo que ha dicho, que respeta las tres causales de la Corte, así sea un aborto de una semana o de 8 meses, para mí es lo mismo. Apoya la ideología de género, apoya el tema de la droga también, según lo que dice la Corte, y pues eso, por el tema de los valores, pues no podría yo en lo personal apoyar un proyecto político de alguien así, o unirme con alguien que llamándose de derecha apoye este tipo de cosas que van contra los valores los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Bueno, me toca esta parte odiosa de decirles que nos quedan 4 minutos y que sería buena idea si nos vamos despidiendo, al menos dando las conclusiones que cada cual tenga, y que las personas que nos están viendo, muy agradecidos por su participación, las personas que nos acompañaron en el chat,
pero también es bueno para que este tipo de mensajes se repliquen, que le den dedito arriba en cualquiera de las redes en las que ha salido hoy. Hoy estamos en Twitch, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Telegram e Instagram, en todas las redes simultáneamente, de tal manera de que este mensaje tenga ese eco, porque lo que queremos es precisamente ser parte de un proceso de educación, un proceso de despertar en todos los sentidos factibles. Así que, señores, los invito a ir aterrizando. Ya las llanticas del avión están afuera, así que es su tiempo. Y gracias a todos. Sí, bueno, Ricardo, ¿qué iba a decir? No, que muchas gracias. Aquí, sí, el mensaje final es ese. Hay que aprender a votar, hay que votar por quienes nos representan, no por el menos malo. Tenemos todavía ese chance en Colombia de votar, así no sirva para nada, pero hay que hacerlo. O sea, a veces puedo sonar pesimista, no lo soy, porque si fuera pesimista no estaría haciendo este tipo de programas ni participando en este tipo de programas. Me recluiría a sembrar fresas, le dije yo alguna vez a algún amigo. Entonces hay que seguir haciéndolo, hay que buscar la salida. Yo pienso que la salida todavía está en el voto, así esté manipulado, así lo roben, así no sé qué, algo tiene que suceder, tiene que frenar eso en algún momento. Hay que votar bien. Sí. Yo creo que este asunto con Benedetti tuvo un porcentaje de auténtico. Hubo ahí una auténtica disputa entre los intereses de estas personas que están en el poder. No olvidemos que aparte de los audios es que el propio Benedetti publicó por accidente un segmento de una conversación que había tenido con el presidente. ¿Quién sabe cómo habrán arreglado? Siempre se trata de alguna repartija. Veremos qué pasa ahora con la salida de Benedetti al poder, pero nos queda el beneficio de que la gente que está en la zona gris sigue siendo golpeada para no pasarse a ese lado oscuro, y en ese sentido, pues yo veo bien lo que ha pasado. Claro. Sí, yo creo que ha sido bueno lo que ha pasado. Para mí, que se haya destapado esa olla nauseabunda ha sido positivo para el país y le está abriendo las mentes y las ideas a muchas personas. Hay una masa silenciosa, una mayoría silenciosa en el país, y eso se notó con el plebiscito en que ganó el no y que Uribe lo vendió. ¿Ya? Hay una masa. Ahora, falta ver si esa masa silenciosa, que era mayoritariamente cristiana, evangélica, católica, se pueda unir con la reserva. Entonces se hace una masa un poquito más amplia. Yo converso con amigos en los grupos, en los chats, en WhatsApp, y hay un deseo de hacer algo. Falta el detonante, falta la persona que salga y diga, aquí estamos. Porque yo no creo en caudillos. Uno de los problemas que tenemos nosotros en Latinoamérica es ese caudillismo. No, vamos a seguir a Diego, vamos a seguir a Ricardo, pero nos olvidamos del sustento, del fundamento de ese proyecto que debemos seguir. Ya Ricardo habla de los valores y me parece fundamental eso, ¿ya? Y que no debemos olvidar. Solamente Dios es el que puede transformar y salvar a este país, no los hombres. Excelente. Una precisión para finalizar en estos últimos segundos. No necesitamos ser mayoría para forjar el cambio, porque cuando tenemos personas que están pensando en la sintonía que nosotros tenemos bastante más poder que la masa que está adormecida. Por lo tanto, así seamos el 20%, que es impresionantemente mayor, mucho más poderoso por efecto de energía, estamos equilibrados. Por lo tanto, cada persona que está de este lado, y ya no en la zona de gris, sino en la zona de luz, que pueden ver detrás del espejismo, precisamente son esas personas a las cuales queremos nosotros atraer a esta idea para poder potenciar. Insisto, las personas que están completamente adormecidas, que dicen que estamos con Petro, no importa lo que inventen, y están mostrándole todas las cosas en sus narices. Esas personas ya, están adoctrinados, son parte de una secta de la cual no es factible salir, al menos vivo. Por lo tanto, muchas gracias, señores, por todo su tiempo. Ha sido un enorme placer
contar con su presencia, gracias a Qué Buena Radio desde Toronto, en Canadá, y estaremos la próxima semana por acá en Derecha Sin Censura. No olviden, averigüen el proyecto Nueva República, que es una alternativa suficientemente inteligente para poder ir saliendo de toda esta oscura noche que nos acompaña. Chao, chao. Feliz noche. Gracias.